esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué dicha, qué gozo poder compartir la palabra hoy después de esas lindas lecturas que hemos escuchado. Ayer tuvimos la dicha de celebrar con San Padre Pío y el siglo XX nos dio muchos santos que están bien cerquita a nosotros en tiempo, en la historia. Otro de esos grandes santos fue Santa Madre Teresa de Calcuta y celebramos su fiesta hace poco. Y Madre Teresa siempre decía: si ustedes quieren oír a Dios reírse, cuéntenle de sus planes. ¿Y qué quería decir Madre Teresa con esa frase? Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los planes de Dios no son necesariamente nuestros planes. Y ese es el tema de la liturgia de hoy. Todas las lecturas hablan en cierta manera de lo que algunos teólogos hablan como la inversión de valores. Inversión, no de invertir, sino que se miran al revés. Los valores que nosotros consideramos importantes, Dios los ve de otra manera. La primera lectura del profeta Isaías es tarde en ese libro y los israelitas, el pueblo de Israel, estaba en el exilio de Babilonia. Habían sido exilados y ahora Dios los estaba llamando a que regresaran
a Jerusalén y algunos estaban quejando, porque algunos decían, yo ya me acostumbré al exilio, yo estoy cómodo aquí, estoy bien, y se quejaban. Y Dios tenía otros planes para ellos. Por eso surge esa frase, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis planes no son sus planes. El plan de la salvación de Dios era que regresara a Jerusalén. Pero ellos decían, ay, a empezar a caminar otra vez por ese desierto y la falta de comida y todo lo que pasamos, déjennos tranquilitos. Aquí, así somos nosotros muchas veces, ¿verdad? Que nos gusta que nadie nos moleste, estamos bien donde estamos y no hacemos nada por superarnos. Y esa es una de las lecciones en el día de hoy. San Pablo, en la segunda lectura, está hablando de la muerte. Y típicamente uno no ve la muerte como algo bueno. Cuando perdemos a alguien, lloramos por ese ser querido. Cuando nos enfermamos, no queremos estar enfermos de muerte. Y fíjense lo que dice San Pablo. Ustedes ven una pérdida en la muerte. Pero ¿qué dice Pablo? En la muerte yo veo una ganancia. Está mirando todo lo que nosotros pensamos, él lo vuelca completamente, lo cambia del orden. Y es porque Pablo está viendo una realidad por encima de la vida humana. Ya él ha tenido la experiencia de ver al Señor resucitado en el camino a Damasco. ¿Y qué dice? Yo prefiero estar con Cristo que estar aquí. Pero si Él quiere que me quede, por ustedes me quedo. O sea que tenía ese balance de saber lo que era realmente importante, la vida con Cristo, pero aceptando que los planes de Dios son más grandes que los planes nuestros, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es el mismo tema. Y en el Evangelio vemos a Jesús dando una parábola que al parecer parece algo raro, ¿no? Es como si Jesús fuera un poco abusivo con los trabajadores. Pero Jesús es el Hijo de Dios, no puede pecar, no puede tener un mal pensamiento, no puede darnos un mal ejemplo. O sea que obviamente me imagino, y yo tomé en la escuela de leyes ley laboral, de hecho que era una clase muy buena, la clase de ley laboral, pero esta parábola no tiene nada que ver con leyes laborales. Obviamente es una parábola un poquito fuerte porque entendemos que si uno trabaja, debe ser pagado por lo que trabajó. Eso es normal. Nosotros operamos en un sistema de mérito. El que más mérito tiene, coge más. El que menos mérito tiene, coge menos. Pero Jesús no está hablando de ley laboral. Eso no es lo que Él está preocupado. Él está hablando de otro tema. Aunque incluye en la parábola cositas que son parte de la ley laboral judía. La semana pasada, si se acuerdan, hablamos de los talentos, del denario. Yo les daba las cifras estas judías de cómo medían su dinero. Y el denario, si se acuerdan, un denario es la cuota, es la paga por un día de trabajo para que esa persona que trabajaba pudiera alimentar a su familia por ese día. Y Jesús habla, ¿verdad? Le iba a dar esa paga, justamente era un denario, lo menciona claramente la traducción que tenemos en español, y también nos habla que le pagan al final del día. En el tiempo de Jesús no era que te pagaban cada 2 semanas, no te pagaban al final de la semana, no te depositaban directamente en el banco, sino que en el tiempo de Jesús cada día había que pagar. O sea que al final del día los trabajadores se juntaban y le daban la paga. Lo que más me sorprende de esta parábola es que a propósito Jesús dice en la parábola, el dueño de la viña dice, págale primero a los que llegaron últimos. Pero nosotros no actuamos así, ¿verdad? Si fuéramos a darle lo mismo, yo personalmente diría, no, llama a los que vinieron primero, que cojan su paga y que se vayan, para que no vean lo que le pagamos a los que vinieron últimos, ¿no? Un poquito de prudencia, de no molestar a la gente. De hecho, eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día en los trabajos, que la gente está comparando, ¿verdad? ¿Cuánto le pagan a usted? Si se entera que le pagan más a uno que trabaja menos, ahí se formó el problema, ¿no? Porque ese es el mundo, ese es el camino del mundo. Pero los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Es el mismo tema, porque Jesús no está hablando de leyes laborales, Jesús está hablando del reino de los cielos. Y cuando llega ese pago, es el mismo. Nadie es mejor que nadie en el cielo. El que está en el cielo está en el cielo.
cielo. Jesús está hablando que los que vinieron primero, posiblemente una alusión al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue el que Dios llamó primero, pero los que trabajaron todo el día y ahora se están quejando porque estos últimos llegaron y ahora le están dando lo mismo que a nosotros. ¿Ven? El evangelista sabe toda esta dinámica y esa parábola la aplica precisamente a entender que como iglesia Dios nos llama a todos. Dios quiere que todos se salven. Hay un solo Dios y una sola voluntad de Dios. Él quiere que todo su pueblo se salve. Tiene que venir a la historia, específicamente vino a través del pueblo de Israel. Y pudiéramos pensar, ¿y por qué fue así, verdad? ¿Por qué hace 2000 años nació Jesucristo? ¿Por qué no nació hace 3000 años? ¿Por qué no nació ayer? ¿Por qué no nació en Managua, Nicaragua, en vez de Israel? Obviamente hay razones para todo eso, porque en la historia de la salvación todo esto estaba profetizado, estaba ya dicho, pero eso es lo que se llama el escándalo de la particularidad, que Dios tiene que entrar en la historia por un pueblo específico, en una familia específica, en un momento específico de la historia, pero el llamado es el mismo, es a toda la humanidad. Adán y Eva no eran judíos. Adán y Eva eran el primer hombre y la primera mujer. Entonces vemos que el Señor está llamando a todos y nos está recordando que como iglesia tenemos que acudir a todos. Y no hay distinción. Yo pienso en esos que llegaron tempranito a trabajar en la parábola y cuando vieron que los que llegaron hace una hora le dieron un denario, ya en sus mentes estaban sumando, ya estaban multiplicando. Bueno, ahora cuántas horas por un denario, cuánto nos va a tocar, y de momento le dieron lo mismo y obviamente se van a quejar. Pero es que Jesús no está hablando de dinero, esas son las categorías humanas. El reino de los cielos no tiene precio, es un regalo de Dios, es la gratuidad de Dios que nos da la salvación, es un regalo de Dios y no podemos estarnos quejando de quién trabaja más, de quién trabaja menos. Y eso es típico, ¿verdad? Hoy en día, yo llevo ya 30 años en la parroquia, yo soy aquí indispensable, aquí nadie puede ocupar mi lugar, mi trabajo. No podemos hablar así, porque el que vino ayer a empezar a trabajar tiene tanta dignidad en el reino como el que lleva 30 años trabajando. Y dele gracias a Dios, ¿verdad? Porque los puntos no se acumulan aquí abajo, los puntos se tienen que acumular allá arriba. Y Dios sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces es bien importante que entendamos el mensaje de Jesús, porque Jesús no está siendo injusto, Él no puede ser injusto, es el Hijo de Dios, pero nos está recordando el valor del reino de los cielos. Y para poder abrazar ese reino tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿no? Ahí incluye también, fíjense que los que primero trabajaron son los que se quejan, ¿no? Y cuando Jesús les reprocha la queja, ¿qué es lo que les dice? Es que ustedes son envidiosos porque yo soy generoso. Es que ustedes tienen rencor porque yo soy generoso. Les está recordando pecados serios, son pecados capitales que están cometiendo porque no reconocen que la llamada es para todos. Que la llamada es para todos, que en el caso del reino de los cielos no podemos tener esa categoría de meritoria, que es lo que se merece, porque nadie se merece el reino de los cielos, es un regalo de Dios y Dios nos llama cuando le da la gana. Así que hoy, hermanos y hermanas, vamos a considerar que los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios. A veces pensamos, ay, qué mal me está yendo, todo esto que me está pasando es terrible, ¿dónde está Dios? Y a lo mejor lo que nos está pasando, que creemos que es tan malo, es lo mejor que nos está pasando en nuestra vida, porque los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios. Que lo que estemos sufriendo, por lo que estemos pasando en nuestra vida en estos momentos, son precisamente la manera en que Dios nos va guiando para alcanzar la salvación, que es lo más importante que hacemos en esta tierra. Así que piensen un poquito, meditemos, entramos en nuestro interior. ¿Cuáles son las cosas que yo estoy actuando como el pueblo de Israel, que no estoy entendiendo las cosas como San Pablo, que inclusive estoy juzgando a Jesús por ser injusto con los trabajadores? Y pensemos, como dice Madre Teresa de Calcuta, que si queremos oír a Dios riéndose, contemos de nuestros planes, porque
porque típicamente nuestros planes no siempre se adaptan a los planes de Dios, porque nuestros pensamientos no son como sus pensamientos.